El centro empezó a desintegrarse. En el año 2181 a.C., el Imperio Antiguo colapsó. No fue una invasión, no fue el presupuesto completo del Estado. No quedaba margen de error. Para financiar todo eso, el Estado necesitaba extraer grano de los campesinos. El Nilo no creció lo suficiente, no una vez, sino 4 años consecutivos. Y Egipto no tenía reservas para sobrevivir a ese silencio del río. Construyeron la estructura más grande que el ser humano había visto jamás. No con orgullo, con hambre, con miedo y con un sistema que nadie quería ver. El oro movía todo en el antiguo Egipto. Era sagrado, era poder, era la piel de los dioses. Y también era la trampa más perfecta que una civilización se tendió a sí misma. Esta no es la historia del faraón. Es la historia del precio que pagaron millones de personas que nunca tuvieron nombre en los libros de historia. Egipto nació del desierto y del agua. El Nilo lo daba todo, pero también creaba una dependencia absoluta que el faraón aprendió a explotar. Cada año el Nilo crecía e inundaba los campos, y con esa inundación venía la obligación: trabajar para el faraón durante los meses en que la tierra no podía cultivarse. En esos meses, el Estado movilizaba decenas de miles de hombres hacia los grandes proyectos. No era esclavitud, era algo más sofisticado, era deuda con los dioses. Para el egipcio común, el faraón no era un hombre, era un dios viviente, y construir su tumba era el acto más sagrado que un ser humano podía realizar. El oro era la piel de los dioses. El faraón lo necesitaba para demostrar que era divino. Sin oro, no había poder. Sin poder, no había Egipto. El oro egipcio no venía fácilmente. Las minas estaban en Nubia, a cientos de kilómetros. Llegar hasta ellas costaba vidas. Traer el oro de vuelta costaba más. Las expediciones mineras eran una sentencia. Muchos hombres enviados a las minas jamás regresaron. Los registros lo documentan con una frialdad que hiela la sangre. El verdadero genio de Egipto no estaba en las minas, estaba en la administración. Los faraones crearon el primer sistema burocrático de control económico de la historia. Cada grano entregado, cada día de trabajo cumplido, cada ración distribuida quedaba anotado. Era contabilidad de Estado al servicio de un único objetivo: la inmortalidad. En el año 2560 a.C., el faraón Keops tomó el trono de Egipto. Con él llegó la ambición más grande que el mundo antiguo había visto. Quería ser eterno. Su pirámide no sería simplemente una tumba. Sería la declaración más cara de poder que el mundo había visto. Millones de bloques de piedra, cada uno con un precio humano. Los trabajadores no eran esclavos, eran ciudadanos bajo el sistema de Corvée. Trabajo obligatorio al servicio del Estado divino. Comían, dormían y morían en las obras. El papiro de Merer, descubierto en 2013, reveló algo que sacudió a la arqueología mundial. Había rutas, almacenes, raciones diarias. Un sistema logístico sin precedentes. 25.000 hombres trabajaban simultáneamente en Giza. El presupuesto de la pirámide era, en la práctica, el presupuesto completo del Estado. No quedaba margen de error. Para financiar todo eso, el Estado necesitaba extraer grano de los campesinos, cobre de las fronteras, trabajo de cada familia del reino. La pirámide se construía con vidas. El sistema tenía una grieta invisible. Cada pirámide que se construía dejaba al Estado más frágil que la anterior. Los recursos no eran infinitos, y el faraón lo ignoraba. El oro también era un arma política. El faraón lo distribuía entre generales y sacerdotes, no como pago honesto, como cadena. Quien tenía su oro le debía lealtad eterna. Bajo Keops, Egipto alcanzó su punto más alto de organización. La pirámide avanzaba, el Estado funcionaba, y por un momento pareció que el sistema era invencible. Después de 20 años, la Gran Pirámide fue terminada. Era la estructura más alta construida por el ser humano hasta ese momento, y también la más cara de la historia. Pero lo que nadie cuenta es lo que pasó después. La pirámide terminó, y el sistema que la construyó no tenía cómo detenerse. Siguieron construyendo, siguieron vaciando. Kefren, Miserinos. Cada faraón construyó su propia pirámide. El mismo sacrificio, el mismo vaciado de recursos. El pueblo financiaba eternidades que nadie le pedía.
Los almacenes de grano empezaron a vaciarse más rápido de lo que se llenaban. Las señales de alerta aparecieron pronto. Los funcionarios eligieron ignorarlas. Y entonces llegó lo inevitable. El Nilo no creció lo suficiente. No una vez, sino 4 años consecutivos. Y Egipto no tenía reservas para sobrevivir a ese silencio del río. El hambre llegó primero a las aldeas remotas, luego a las ciudades. Los papiros describen madres vendiendo todo lo que tenían para pagar tributos que ya no podían pagar. El Estado, que fue tan eficiente para construir pirámides, resultó inútil para responder a la crisis. Los graneros del faraón existían para él, no para el pueblo. Los gobernadores regionales, debilitados durante décadas, tomaron una decisión histórica. Dejaron de enviar tributos. El centro empezó a desintegrarse. En el año 2181 a.C., el Imperio Antiguo colapsó. No fue una invasión, no fue una guerra extranjera, fue la consecuencia de haber gastado todo en pirámides. Aquí la historia da un giro que lo cambia todo. Arqueólogos encontraron algo en las tumbas de los obreros, algo que nadie esperaba encontrar ahí. Los obreros tenían tumbas, con decoraciones, ofrendas y nombres registrados. El Estado los honraba después de muertos. No eran descartables, eran parte del sistema. Lo que construyó las pirámides fue un sistema de control tan perfecto que la gente lo aceptaba con orgullo. Trabajaban creyendo que construían el cielo. Y el faraón lo sabía. El oro no circulaba como moneda, no había mercado libre. Todo pertenecía al Estado. El faraón era el único dueño de la riqueza, un monopolio absoluto disfrazado de religión. Nubia era la fuente principal del oro. Para mantenerla, Egipto construyó fortalezas militares a lo largo de la frontera. Cada una costaba tanto como una pirámide pequeña al año. Cada soldado en Nubia era un campesino que no cultivaba. Cada fortaleza era grano consumido sin producción. El imperio se expandía en tamaño y se contraía en sustentabilidad. Los sacerdotes recibían tierras, oro y grano para mantener los templos, y con el tiempo acumularon más riqueza que los propios gobernadores del estado. Al final del Imperio Antiguo, los sacerdotes controlaban 1/3 de la tierra cultivable. El faraón era llamado Dios, pero gobernaba sobre un estado en quiebra. Los funcionarios del estado dejaron de recibir sus pagos, no porque el faraón no quisiera pagarlos, sino porque no había grano que pagar. Las protestas comenzaron en las aldeas, luego llegaron a los palacios regionales. Los registros hablan de un tiempo de penuria que nunca antes había ocurrido en el Nilo. El último faraón del Imperio Antiguo reinó 94 años, el reinado más largo de la historia. En sus últimas décadas gobernaba sobre un estado que ya no existía. Con su muerte, el Imperio Antiguo se fragmentó en más de 40 estados. Las pirámides que debían hacer eterno al faraón habían acelerado exactamente su fin. El periodo intermedio fue caótico, sin faraón central, sin distribución de alimentos. El hambre que las pirámides habían sembrado durante décadas finalmente cosechó todo. La gran ironía, las pirámides sobrevivieron. Los faraones que ordenaron construirlas no. El sistema que las financió tampoco. Solo quedó la piedra y el silencio del desierto. Pero la historia no terminó hace 4000 años. Cada civilización que concentra su riqueza en monumentos al poder y abandona a su pueblo comete el mismo error. Sin excepción, el oro de Egipto siguió siendo extraído por siglos, bajo faraones posteriores, bajo los griegos, bajo los romanos. Cada conquistador llegó buscando lo mismo. Cleopatra sabía exactamente lo que el oro de Egipto representaba. Por eso se alió con César y con Marco Antonio. Era su única moneda de negociación real. Cuando Roma conquistó Egipto en el año 30 a.C., fue el mayor golpe económico de la historia antigua. El Senado ganó más riqueza en un año que en 2 décadas anteriores. Pero incluso Roma cometió el mismo error. Usó el oro de Egipto para guerras y monumentos. Cuando el oro se agotó, Roma empezó a debilitarse por dentro. El patrón no cambia. Las pirámides nos hacen una pregunta que ningún libro responde directamente. ¿Cuánto vale la inmortalidad? ¿Y quién paga siempre su precio? ¿El que la ordenó o el que la construyó? El nombre de Keops dura hasta hoy. El nombre del que talló el primer bloque no existe en ningún registro. La historia recuerda al que ordenó. Siempre olvida al que construyó. Los economistas llaman a esto trampa de crecimiento sin distribución.
El imperio antiguo lo vivió 4000 años antes de que el término existiera y pagó el precio completo. Lo que las pirámides revelan no es el poder de los faraones, es la capacidad humana de convencer a las personas de que su sacrificio tiene sentido, incluso cuando no lo tiene. El oro siempre brilló, y ese brillo cegó a faraones, sacerdotes, generales e imperios enteros. La codicia no nació en el siglo XX. Tiene 4000 años y no ha cambiado nada. Las pirámides de Giza son la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sobrevivió intacta. Todo lo demás colapsó. Solo quedó lo que fue construido con sufrimiento. El imperio antiguo murió. El Nilo siguió fluyendo. Los campesinos sobrevivieron y continuaron cultivando. Pero la grandeza que el faraón quiso hacer eterna nunca volvió. 4000 años después visitamos sus tumbas y las llamamos maravillas. No pensamos en los que murieron construyéndolas ni en los que pasaron hambre para financiarlas. Eso es lo que el oro hace. Convierte el sufrimiento en monumento, transforma la injusticia en belleza y hace que sigamos admirando lo que debería hacernos reflexionar. El precio del poder nunca lo pagan los poderosos. Lo pagan los que no tienen poder. Lo pagaron en Egipto, lo pagaron en Roma, y la historia nos dice que lo seguirán pagando. Eso es el precio del poder. Si esta historia te hizo ver el mundo de otra manera, suscríbete. El próximo episodio revelará otro secreto que el oro prefirió enterrar para siempre.